que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todos juntos el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor hablando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, humillados ante tu presencia, reconociendo, Señor, que en esto nadie es suficiente. Reconociendo, Señor, que deudores somos, no a la carne, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, Señor. A ti somos deudores, Jesús. Señor, esta es tu palabra, este es tu pan, este es tu alimento. Señor, háblanos en esta noche, sorpréndenos, Señor. Sorpréndenos de tal manera que quedemos sorprendidos con lo que tú quieras decirnos, Señor. Que al primero sea a mí, Dios mío. Esta es tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia, Dios mío. Tú conoces la necesidad, Padre. Que sea tu amor, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Espíritu Santo fluyendo, Señor. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Que penetre hasta partir el alma y el espíritu, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Padre mío, que todo lo que quiera perturbar en esta hora, tu palabra, Señor, sea cancelado en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, ministranos, Señor, redarguye, que seamos ministrados, libertados con tu palabra, Señor. Hay necesidad y hambre de ti, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse gritando un fuerte gloria a Dios. Seguimos dando la bienvenida. Amén. Estamos aquí. Como decíamos, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo entenderá el hombre sus caminos? Hermanos, si yo me pregunto, si un joyero nunca olvida sus joyas, un contable nunca se olvida de sus cuentas, ¿se olvidará el Señor de nosotros? ¿Se olvidará el Señor de las lágrimas en la redoma? ¿Se olvidará el Señor de nuestras oraciones? ¿Se olvidará el Señor, aquel que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? Oh, profundidad de la riqueza, Señor, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Por él, para él y de él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Denle ese aplauso a él, a él, a él, a él. Amén. Sí, Señor, es a ti, no a nosotros, Señor. A tu nombre sea dada la gloria. Amén. Y como todos sabemos los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos que necesitamos de la doble unción, de ese Espíritu Santo, como la pidió Eliseo en el reinado de Acab, tiempos difíciles. Así estamos nosotros necesitados de la presencia de Dios. Y yo me pregunto, queridos hermanos, el hombre en los cuatro cabos de la tierra ha querido cambiar todo el exterior del panorama, ha querido cambiar todo lo que Dios ha creado. Y como hemos visto, todo ha sido un fracaso. Las cosas hoy van de mal en peor. Nada cambia. Pero la iglesia de Jesucristo va como la aurora, de aumento en aumento. Amén. Somos, como dice el pastor, la única esperanza para este mundo. Somos la sal de la tierra. No puede haber un cambio en la sociedad
No puede haber un cambio en las familias, no puede haber un cambio en un país, no puede haber un cambio en una nación, no puede haber un cambio en el mundo si el hombre no cambia su interior. Y sabemos que el hombre no puede cambiar su interior, que solo Jesucristo cambia el interior, solo Jesucristo cambia las vidas. Amén. Solo Jesús cambia las vidas y nosotros estamos seguros de esto. Amén. Por eso el Señor se lo dijo allá en el libro de Jeremías al pueblo de Israel 1:22. Ustedes me han dejado a mí una fuente de agua viva. Me han cambiado por cisternas rotas, cisternas vacías que no emanan agua. Pero gracias a Dios que aquí hay un pueblo entendido, que reconocemos cuál es la fuente de agua viva. Reconocemos cuál es esa agua que nos sacia. Amén, que muchas veces estamos en el piso, pero Él nos levanta. Cuando vamos a su presencia, Señor, aquí estoy, Él nos levanta. Porque su palabra dice, ninguno que viene a mí yo lo echo fuera. No vine a condenar a nadie, sino a salvar a lo que se había perdido. Démosle ese aplauso al Señor. Amén. Él no vino a condenar a nadie. Pero los ojos físicos, los ojos naturales no pueden percibir las cosas del Espíritu. Por eso cuando entró a la casa de Simón Pedro, aquella mujer que había sido pecadora, enjuagaba los pies con sus lágrimas y sus cabellos. Y el Señor estaba ahí. Pero Simón y los que estaban ahí con sus ojos físicos, sus ojos de juicio. Porque el hombre sí sabe señalar al otro. Señor, si este supiera quién está ahí, quién si ese supiera, cavilando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pensando contra aquel que lee los pensamientos, que Él todo lo sabe, que no hay nada que se esconda de su presencia. Simón, Simón, si tú supieras, cuando entré no me diste beso, no enjuagaste mis pies, pero ella no ha cesado de llorar. Y con sus lágrimas enjuaga mis pies. Jesús veía con los ojos espirituales a aquella mujer. Aquella era un potencial en Dios. Amén. Él con los ojos espirituales veía que ella ya no era una pecadora. Y era un alma. Recuerden que Jesús dejó su trono de gloria. Dejó 99 ovejas para venir aquí. Para rescatarnos a los que estamos aquí hoy. Hoy, Señor, y su trabajo no es en vano. La gracia de Dios no ha sido en vano, hermano. No ha sido en vano. Por eso cobre ánimo en este día. Cobre ánimo, hermanos. Cobre ánimo, porque sí, Señor, este es un barco que va hacia adelante. Cristo está a la cabeza. Hay un pastor aquí, hay una familia que está pagando un precio. Somos sus ovejas. Amén. Y como escribía Cristóbal Colón allá en su diario, sí, tormentas nos han afectado. Muchos están enfermos. Hemos estado varados en el mar por días. Otros han muerto, pero seguimos navegando. Seguimos navegando porque esta es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia de Dios, hermanos. Esta iglesia la mueve el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y nosotros tenemos la sana doctrina. Y la sana doctrina debe traducirse a los hechos en nuestra vida. Amén. Porque no es tanto lo que yo me pueda parar aquí a hablar. Es tanto lo que yo viva y haga en Dios. Amén. Porque allá en el libro de Mateo 23:2, el Señor Jesús le decía, pero en la cátedra de Moisés, los escribas y fariseos decían pero no hacían. Y les gustaba la primera fila. Hagan como ellos dicen, pero no hagan sus obras, no lo sigan a ellos. No lo sigan, porque hermano, esto es para vivirlo. Esto es para vivirlo. Es para vivirlo, hermano. Y de lo necio y de lo vil escogió Dios. Nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Aunque las circunstancias, nosotros no andamos por lo que vemos. Nosotros andamos por fe. Y vemos hoy en día como muchas personas confían en sus títulos, en sus doctorados, en lo que ha aprendido, confiando en ellos mismos e ignoran el poder de Dios. Ignoran que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de las que entendemos o podemos ver. Amén. Y es como la anécdota de aquel pastor que llegó a aquella iglesia. Fue para reemplazar al otro pastor. Y dice que cuando él iba entrando había una ancianita en el pasillo de la iglesia y la saludó muy diligentemente. Hola, ¿cómo está? Soy el nuevo pastor.
y he venido y seré de bendición, porque me gradué en el seminario tal, estudié en el instituto tal, domino la exégesis, la homilética y aún la escatología. Pero dice que aquella ancianita tardó para responder y le dijo: yo no he escuchado bien, pero el pastor que estaba antes aquí sufría de asma y oramos por él y el Señor lo sanó. Vamos a orar para que el Señor sane todas sus enfermedades. Nosotros tenemos un Dios de poder. Es un Dios de poder, hermanos. Aunque no ignoramos sus maquinaciones, es un Dios de poder. Y agárrese de esa promesa. Es un Dios de poder y Dios está con nosotros. Es un Dios de poder. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. No, Señor, no hay cobardía en el pueblo de Dios, porque los cobardes no agradarán mi alma, dice el Señor. Hemos puesto la mano en el arado ya. No hay retroceso, aquí no hay marcha atrás. El retroceder es muerte, como decía aquel general. Cuando yo avance, avancen. Cuando yo me paralice, muévanme. Pero cuando retrocedan, mátenme, porque no retrocedo. Esto es para adelante. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Puesto en Él, solo en Él. No es de hombre, es de Dios. Es de Dios. Amén. Esta gloria es de Dios y Él nos ha llamado con un propósito. Estamos aquí sentados hoy con un propósito. Amén. Estamos aquí con un propósito de Dios. Amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1:5. Gloria a Dios. Perdón, vamos a la lectura que comenzamos primero, perdonen. Porque hay un versículo aquí que me ha ministrado, el cual... Dejen sus Biblias ahí, yo lo busco, amén. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo he titulado esta prédica: guardados por su poder. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí podemos ir a Tesalonicenses 1:5. Dice el apóstol Pablo: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Vamos también ahora a Primera de Corintios 2, 4 y 5. Amén. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios, hermano. Porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Poder de Dios. Hermanos, y ese poder de Dios es el poder que el Señor quiere que su pueblo tenga hoy. Necesitamos aferrarnos del poder de Dios. Necesitamos que la iglesia de Dios haga la diferencia. Amén. Por eso nos dice: desechemos las obras muertas y echemos mano a la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en todo aquel que cree. Amén. Y qué mejor, hermanos, que un testimonio vivido.
¿Qué mejor que una experiencia vivida? Porque en el mundo existen los términos de lo que es la prohibición y la convicción. Cuando se prohíbe una cosa, porque allá en el huerto del Edén el Señor, cuando le dio el mandamiento, solo había una sola prohibición para el hombre y la mujer: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Reconociendo que estábamos en otra dispensación de la inocencia, pero había una prohibición. Y esa prohibición luego se tradujo en consecuencias, porque el hombre desobedeció a Dios por la prohibición de lo que había. Y hay un término muy secular que dice el sabor de lo prohibido. Muchas veces las cosas prohibidas son las que más atraen a las personas. Pero cuando hay una convicción, las cosas cambian. Amén. Como hablaba yo con un amigo el lunes pasado, yo no estaba notando que él había caído en un vicio de alcohol. Es una persona joven y yo le hablaba: pero ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu familia? Y él decía que todo estaba bien, y él decía que él estaba bien. Y por más que yo le hablaba, él no entendía. Porque, hermanos, por más que le hablemos a una persona que está cautiva, por más que le hablemos a un adicto, él no comprenderá hasta que el Señor Jesús no entre en él y le dé la convicción de que él es grande para Dios. Amén. Y yo le hablaba: pero vamos a orar por ti, Jesucristo te puede liberar. Pero él era sabio en su propia opinión. Él decía que él estaba bien. Hermanos, y así está la mayoría de la humanidad hoy en día. Dicen que está bien. Dicen que está bien, ignorando el poder de Dios, hundiéndose en un abismo, pero no están bien. Gracias a Dios que nos ha dado los ojos espirituales para ver más allá. Amén. Amén. Y yo le hablaba: pero ¿por qué? Pero él sentía que había una prohibición. Muchos aquí hemos llegado a la convicción de quién es el Señor Jesús. Nosotros estamos seguros de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Nosotros estamos seguros que Él murió por nosotros y estamos seguros de su obra redentora. Estamos seguros de que ayer nos justificó, hoy nos santifica y mañana veremos su gloria. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Mire 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El propio Pedro había vivido la experiencia con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos han tenido experiencia con Dios? ¿Cuántos las han tenido? Y si usted no la ha tenido, hermano, yo le invito hoy: busque al Señor, tenga experiencia con Él, saboree su presencia. Amén. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. También nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Amén. Por eso, hermanos, este evangelio es de fe, esto es de vivencia, esto es una convicción segura en el Señor. Porque muchos quieren jugar a ser cristianos, hoy están, mañana no están. Pero necesitamos tener una convicción, y si usted no la tiene, pídala, pídala. Pedid se os dará, buscad y hallaréis. Amén. Pídala, que el Señor a su tiempo, hermanos, a su tiempo segaremos. También nos dice el libro de Eclesiastés 9:11: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra es de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos.
Hermano, si Dios no se ha manifestado, si hay una oración en su vida no contestada, espere su tiempo. Espere su tiempo, porque a su tiempo el Señor le va a contestar. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no se ha olvidado de su pueblo. Él está muy pendiente a nosotros. Él está pendiente a que estamos aquí adorándolo y glorificando. Él está muy pendiente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y Él está tan pendiente de sus hijos que cuando hay un hijo de Dios se marca la diferencia. Por un hijo de Dios, Dios mueve el cielo y mueve la tierra. Amén. Y un ejemplo lo podemos ver allá en el libro de los Hechos 27. Cuando el apóstol Pablo, llevado cautivo, preso, 276 hombres iban con él. Y aquellas almas estaban para morirse, porque no se llevaron del consejo del apóstol Pablo. Permanezcamos acá. Muchas veces tenemos que oír consejos, hermanos. Muchas veces tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Muchas veces tenemos que tener nuestro oído. Déjame escuchar, ¿qué me quiere decir? Amén. Tenemos que ser humilde, como decía la canción. Estar a los pies del Señor. La humildad para recibir el consejo. Amén. Porque muchas cosas Dios no quiere librar. Pero muchas veces somos tercos. Y Señor, perdónanos. Muchas veces hay descuido en nuestras vidas, que ignoramos la palabra de Dios. Pero hoy nos humillamos, Señor, y pedimos perdón. Amén. Gloria a Dios. Aquel apóstol Pablo, 296 almas en un barco, preso. Pero allí había un hombre de Dios. Allí había un hombre que tenía el poder de Dios. Iba en él. Había un hombre que tenía una relación con Dios. Porque cuando hay una relación con Dios, no una religión, las cosas cambian. Amén. 14 días sin ver la luna ni el sol. Oscuridad completa. Y hay situaciones en nuestra vida que no vemos la luz, hermano. Hay situaciones oscuras. Hay caminos, hay túneles de oscuridad en nuestras vidas, que muchas veces el Señor permite que pasemos en él. Pero la luz de Dios siempre está con nosotros. La luz de Dios siempre está con nosotros. La luz de Dios siempre está con sus hijos. Amén. Y cuando hay propósito de Dios, Dios cumple su propósito. Aún de la misma muerte nos levanta. Amén. ¿O acaso no le oró Jonás al Señor en el vientre de una ballena, en el fondo del mar? ¿Quién se va a acordar de Jonás en el fondo del mar y en el estómago de un pez? Pero hay un Dios que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Hay un Dios en los cielos, hermano. Y esto es cuestión de que tenemos que estar convencidos de que Dios cumplirá su propósito. Amén. Dígame usted, aquel hombre de Dios, aquel profeta de Dios, enviado a una misión, ahí estaba, muerto. Como él mismo lo declara, ya yo estaba muerto. Pero desde allá de lo profundo del mar escuchó Dios mi oración. Hermano, y nunca es tarde. Nunca es tarde. La fe, la esperanza es lo último que podemos perder. Nunca es tarde. Siempre tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Nunca es tarde y somos el pueblo de Dios. Amén. Y gracias a Dios que el Señor nos ha ido llevando para ir alcanzando un grado de madurez, para entender las cosas. Hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, depende de Dios. Nosotros dependemos de Dios. No dependemos de nuestras fuerzas. Aún la salud es un regalo divino. Es un regalo de Dios. Muchas veces no valoramos la salud. Amén. Valoremos lo que tenemos hoy. Valoremos, hermanos, porque dice que todo lo que nos llega a nuestras manos, toda obra, hagámosla. Todo lo que el Señor, que esté a nuestro alcance y lo podamos hacer, vamos a obrar. Muchas veces tenemos que dejarnos nosotros mismos a un lado. Muchas veces tenemos que dejar nuestros problemas, nuestras situaciones y decir, Señor, heme aquí, yo estoy aquí. Pero tenemos que tener una convicción del poder de Dios. Dios tiene poder, hermano. Y mientras estemos en la tierra, Él cumplirá su propósito en nosotros. Amén. El apóstol Pablo allí en ese barco, todo sin esperanza, sin comida, sin ver la luz ni del sol, oscuridad, tinieblas. Pero el hombre de Dios se levantó. El ángel del Señor estuvo conmigo y ninguno perecerán, porque cuando hay un hombre de Dios, las cosas cambian. Y es la presencia de Dios que el pueblo de Dios debe anhelar hoy. Es la presencia de Dios.
Hermanos, que esa presencia de Dios nos acompañe donde quiera que vayamos. Que diga, pero esa señora, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esa señora? Hay algo en ella que no lo resisto. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? Porque dice que las señales nos siguen. Hermanos, si es la presencia de Dios, es su presencia de Dios, es la presencia de Dios que anhelamos hoy, en estos tiempos, que el cristiano haga la diferencia. Es el poder de Dios, porque el evangelio no solo consiste en palabra, sino en poder de Dios. Amén. Dios es poder. Dios es poder. Por eso nos dice allá en el libro de Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. Hermano, que la presencia de Dios nos acompañe día y noche. Que aún en nuestro edificio digan, pero ¿qué tienes? Personas que nos llamen. Personas que nos llamen a hablar con nosotros. ¿Eres cristiano? ¿Qué tienes tú? Quiero que ores por mí. Amén. Sea Cristo glorificado. Démosle un aplauso al Señor. En la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos. Estamos en tiempo, porque en el ministerio de Jesús estaban los cielos abiertos. Y estamos en la dispensación de la gracia. Los cielos están abiertos para su pueblo. Allá en el libro de Juan 1:51 se lo dijo a Felipe: verás el Hijo de Dios, verás los cielos abiertos. Y eso es para sus hijos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Pero el salmista decía: integridad y rectitud nos guarden. Muchas veces tenemos que pagar un precio. Muchas veces tenemos que hacer morir en lo que podamos. Luchar hasta la sangre, como decía el apóstol Pablo, para agradarlo a Él. Porque cuando lo queremos agradar a Él, las cosas cambian. Muchas veces queremos levantar un altar en nuestras necesidades y partir de ahí, de nuestro dolor. No, Señor, déjele nuestras cargas a Él. Adorémoslo a Él, no al dolor, no al sufrimiento. Eche el sufrimiento a un lado, Señor, tómalo tú. ¿O acaso no dijo Él: vengan a mí el que esté cargado y trabajado, yo lo haré descansar? Lleven mi carga, lleven mi yugo es ligero. Amén. Y muchas veces nos plantamos en un dolor: es que no logro perdonar, es que eso que me han hecho, y pasan años y no damos un paso de avance. Y el Señor nos quiere bendecir, pero no podemos, porque nuestro dolor tiene un altar, hermano. No. Vamos a dejar ese dolor atrás. Vamos a anhelar la presencia de Dios, Señor. Tu presencia. Es tu presencia, Señor. Amén. ¿O acaso no se lo pidió Moisés a Dios? ¿Acaso Moisés, aquel hombre de Dios? Aquel hombre de Dios que tuvo una visión de Dios. Para eso te he llamado: liberta a mi pueblo de Egipto. ¿Y qué le dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Hermanos, si la presencia de Dios no está con nosotros, no vale la pena nada. Anhelamos la presencia de Dios. Anhelamos su presencia. Amén. El Señor le dijo: yo iré para que descanse. Hermanos, si ese es el grado que el Señor quiere, anhelar su presencia hoy en día en nuestras vidas. Que donde pisemos marque la diferencia. El poder de Dios. Poder, hermano, para ministrar. Poder para hablar. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, si no sea la necesaria para la edificación, la santificación. Amén. Olvidándonos de nosotros mismos, de ese hombre viejo. No hay nada que buscar en el hombre viejo. Es mirándolo a Él, tomando el yelmo de la salvación, la armadura de la fe a nuestra vida. Y esto se debe traducir a los hechos, hermanos. Es una lucha constante, es un día a día. Pero el que retrocediere no agradará a mi alma. Amén. Aquel apóstol Pablo estaba ahí. El barco se desbarató, todo quedó, pero ninguna alma se perdió. Y mientras haya propósito de Dios en nuestra vida, el poder de Dios en nuestra vida, el Señor nos quiere dar de su poder. Pero ¿qué impide? ¿Cómo buscamos el poder de Dios? Ese poder lo buscamos en oración, en humillación. Como dice el profeta Isaías, enderezamos las calzadas ya en lo íntimo, en lo secreto. Ahí en una relación con Él. No en apariencias. Donde nadie nos ve. Donde nuestra relación, nuestra comunicación con Él es legítima. Amén. Donde no hay engaño. Donde el Señor ve nuestro corazón.
donde comprendemos que toda nuestra vida depende de Él, que nuestro matrimonio depende de Él, que nuestra relación depende de Él, que a una persona que está a nuestro lado depende de Él, que nuestra vida depende de Dios, que el Señor nos dé de su gozo. Amén. ¿O acaso cuando Pablo y Silas estaban ahí azotados, levantaron un altar a su dolor? Dejaron su dolor a un lado y glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios. Hermanos, si nosotros tenemos que aprender a sacar lo preciado de lo vil. Sacar, porque si sacaras lo preciado de lo vil, dice el Señor, si sacáramos lo preciado de lo vil, si aprendiéramos a ver cada oportunidad que el Señor nos da para acercarnos más a Él y despegarnos más de nosotros mismos. No es fácil, pero con Él podemos. Con su ayuda podemos. Porque Él tiene poder. Él tiene poder. ¿Cuántos creen que Él tiene poder? Hermanos, Dios tiene poder. Y nuestra vida, hermanos, hacia Dios es un caminar, pero hay una convicción en Él. Cuando hay una convicción, las cosas cambian. Amén. Y allá en el libro de Lucas 5:17 habla de 4 hombres que tenían a un señor paralítico. Y entendieron y estaban convencidos. En aquel lugar hay un hombre que sana a los enfermos. En aquel lugar hay un hombre que hace milagros. En aquel lugar hay un hombre que cambia las vidas. En aquel lugar hay un hombre que tiene poder. Tenían la convicción de que Jesús lo podía levantar de ese lecho. No dudaron nada en su corazón. Dice que llevaron al hombre allí, pero cuando llegan allí, oposición, todo está lleno. No hay cómo entrar. Porque esto es para valientes, hermanos. El reino de los cielos se hace fuerte. Solo los valientes lo arrebatan. Y nuestra bendición tenemos que pelearla muchas veces. Tenemos que pelear la bendición. Porque aún Daniel cuando oraba, dice, cuando te propusiste orar, inmediatamente bajó la visión. Pero tuvimos oposición. Príncipe de Persia se opuso. Aún los ángeles, hermanos. Y de cuántas cosas Dios nos libra cada día. No lo sabemos porque en las dimensiones espirituales no lo podemos ver. Pero el Señor sí conoce nuestra vida. El Señor sí ve nuestro caminar día a día. Amén. Aquellos 4 hombres tenían la convicción de que allí estaba quien lo podía sanar. Cuando llegan a aquel lugar, oposición, no hay por dónde entrar, no hay cómo llegarle al Señor. Idearon entre sí, vamos a subirlo por el techo, vamos a abrirle un hueco en el techo, vamos a bajarlo a su misma presencia. Tenemos que buscar la presencia de Dios, sea como sea el precio que sea, la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. El poder de Dios en nuestra vida. Poder para poner la mano sobre los enfermos. Poder para hablar la palabra. Para llevar sanidad. Porque somos la sal de la tierra. Somos la sal del mundo. Somos la luz de este mundo. Y ahora es el tiempo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Los ángeles no vendrán. Dios nos ha elegido a nosotros. Y este es el tiempo. Este es nuestro tiempo, hermano. Pedid se os dará. El Señor quiere darnos su bendición. El Señor quiere remediar los cielos. Pero tenemos que importunar el cielo. Tenemos que dejar atrás nuestra pereza. Tenemos que dejar nuestros gustos. Tenemos que dejar atrás de embriagarnos en tantos afanes, hermanos. Y es más de lo que podamos hablar. Es una realidad a nuestra vida. Aquella oposición, aquellos hombres no se limitaron a lo que veían sus ojos. Vamos a llevar a este hombre a la presencia de Dios porque él necesita ser sanado. Amén. Él necesita ser sanado. Dice que abrieron un hueco en el techo. Y a la misma presencia de Dios. A la misma presencia del Maestro. Allá bajaron a aquel paralítico. El mismo Señor Jesús quedó asombrado. Porque nuestra propia fe a Él lo asombra. Y a Él le agrada nuestra fe. Él mismo quedó asombrado. Hermanos, si hay una oposición que impide llegar a la presencia de Dios, debemos superar los obstáculos que impiden llegar a su presencia. ¿O acaso no habían 3 jóvenes hebreos condenados a muerte, pero tenían la convicción de en quién habían creído? Tenían la convicción y dice que el mismo rey lo llamó.
No tenemos nada que hablar. Tenemos un Dios poderoso que nos librará del fuego. Y esa es nuestra palabra del cristiano. Tenemos un Dios poderoso. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y sé que de aún del polvo Él me levantará. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿O acaso hay cosas que nos apegan a este mundo? Dice que no quedará piedra sobre piedra, pero no vamos a predicar juicio. Hoy venimos a predicar salvación. Hoy venimos a predicar el poder de Dios. Hoy venimos a predicar la presencia de Dios para esta iglesia. Venimos a predicar para que la presencia de Dios se sienta allá. Para que los que vengan a ese lugar entren aquí, porque digan, tengo que entrar ahí porque se siente la presencia de Dios. Amén. ¿Y cómo llegamos a la presencia de Dios? Dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. El Señor ve nuestra intención. El Señor ve nuestra intención. Amén. Dice que aquellos hombres, aquel paralítico, cuando lo llevaron a la presencia de Jesús, quedó maravillado. El mismo Señor se asombró de tanta fe, se asombró de tanta convicción. Pero como los ojos humanos estaban ahí, los escribas y fariseos, lo que decían y no hacían, lo que les gustaba los primeros asientos, lo que les gustaba lucírsela, lo que les gustaba robarse el lugar de Dios, y el Señor no comparte su gloria con nadie. A Él sea la gloria. Démosle un aplauso al Señor. ¿Y quién es este? El Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Pero ¿y quién es este? Porque así dice mucho, pero ¿y quién es este para orar y sanar enfermos? ¿Quién eres tú? Tus pecados te son perdonados. Pero el Señor, viendo más allá, conociendo el pasado, el presente y el futuro, no sabía qué cadena arrastraba aquel pobre hombre. Desde qué generación venía arrastrando para estar en una camilla. El Señor le dijo, hoy te perdono tus pecados, hoy te rompo la cadena, hoy eres libre, porque no habrá agorero para Israel, no habrá adivinación para el pueblo de Dios. Es Jesucristo. El Señor rompe la cadena, toda maldición, toda hechicería. En Cristo hay una vida nueva. Amén. No hay brujería para el pueblo de Dios, porque estamos rodeados de la sangre expiatoria del Cordero de Dios. Amén. Tus pecados te son perdonados. Pero ¿y quién es este para perdonar pecados? No sabiendo, porque eran ciegos, y ya de ciegos no podían ver la presencia de Dios. No podían ver que el mismo Dios estaba ahí. Hermanos, si no digamos como dijo Jacob, Dios estaba aquí y yo no me di cuenta. Aprovechemos cada tiempo, cada momento que vengamos aquí. Aprovechémoslo para buscar la presencia de Dios. Hermanos, que aprovechemos la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Tus pecados te son perdonados. Y juzgaban y condenaban al mismo Dios. Y a ti te digo, para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder y potestad, levántate y anda. Levántate y anda de tu lecho. Levántate y anda de tu lecho. Levántate y anda de tu lecho. Amén. Iglesia Hill Manhattan. Si hasta ahora no hemos podido dar los pasos que el Señor quiere que demos, si hemos visto oposición para llegar a la presencia de Dios, hoy es el día que tenemos que cortar toda oposición para llegar a su presencia. Debemos añorar la presencia de Dios. Aquellos 3 jóvenes hebreos condenados al horno de fuego fueron echados allí, atados. Dice que hombre fuerte lo ataron y lo echaron allí. Dice que cuando el rey vino y vio, dice, y no fueron 3 los que echamos allá, y veo un cuarto y es semejanza al Hijo de Dios. La presencia de Dios estaba con ellos. La presencia de Dios, hermano, en nuestra vida hace la diferencia. Hace la diferencia. Amén. La presencia de Dios, el poder de Dios. Y ya para ir concluyendo, porque nos sujetamos al amén. Isaías 33. Perdón, 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esta promesa es para los hijos de Dios. Esta promesa es para los que anhelen su presencia. Esta promesa es para los que lo busquen en oración, para que lo busquen en un día a día. Es para aquel que decida, yo sigo a Cristo. Es para aquel que tenga una convicción en decir, yo hoy cargo mi cruz. Amén, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a estar en pie. La Biblia registra hombres y mujeres con grandes oraciones contestadas. ¿Y qué hizo la diferencia en ellos? Tenían una convicción y una fe de que el Señor es poderoso. Amén. Tenían esa convicción y esa seguridad. Amén. Dice que Gedeón oró por señal de que tendría éxito en su vida y el Señor le dio la señal. Si necesitas una señal para algo, para lo que quieras escuchar, pídele señal a Dios. El Señor es poderoso. El Señor está vivo. Dice que Sansón pidió fuerza para vengarse de los filisteos. El Señor le dio nuevas fuerzas. Pedí y se os dará. Dice que Ana pidió un hijo porque era estéril y el Señor le concedió su petición a su tiempo. Salomón pidió sabiduría para gobernar ese pueblo. El Señor le concedió la petición de su corazón. Dice que Elías triunfó sobre Dios Baal. Amén. Jabes pidió una bendición divina. Los rubenitas pidieron una victoria en la batalla que se aproximaba. Si estás a punto de alguna situación legal, si tienes un litigio, hermanos, pídele poder a Dios, pídele la presencia de Dios, pídele ayuda a Dios, pídele, el cielo está abierto, pedid y se os dará. La presencia de Dios, yo soy quien peleo por ustedes. El poder de Dios en nuestra vida. Amén. Nehemías dice que pidió ser defendido de sus enemigos, de Sanbalat y Tobías. Y el Señor contestó a su oración. Dice que Jonás pidió ser librado de un gran pez. Y todos conocemos la historia de Jonás. Aquel publicano pidió misericordia, perdón y justificación. Y salió justificado. Y allá en la cruz del Calvario había un buen ladrón crucificado. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Dice que fue recordado por Jesús. Iglesia ahí por Manhattan, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? Necesitas la presencia de Dios. Necesitamos su presencia para estar en el horno de fuego. Para aún estamos en las aguas, la presencia de Dios nos acompañe. Que su presencia nos acompañe, que digan, ahí hay virtud de Dios, ahí hay poder de Dios. Hermanos, no nos conformemos con menos en estos tiempos. Necesitamos a su máxima potencia. El Señor tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Amén. Necesitamos de la presencia de Dios. ¿O acaso estamos conformes como estamos? Necesitamos una iglesia que nos burlemos del diablo, que nos burlemos del mundo, hermanos. Necesitamos una iglesia que haga la diferencia. Que nuestra vida haga la diferencia, Señor. Ya hemos puesto la mano en el arado, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Para